Rómulo Gallegos Freires nació en Caracas el 2 de agosto de 1884 y murió en Caracas el 5 de abril de 1969. Fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en el clásico de la literatura hispanoamericana. Sus padres fueron don Rómulo Gallegos Ocio y doña Rita Freires Guruciara. Ejerce el cargo de presidente de Venezuela juramentándose el 15 de febrero de 1948, luego de triunfar en los comicios de diciembre de 1947 con un 74,4% de los votos escrutados, siendo además la primera vez en el siglo XX que el pueblo elegía por vía universal, directa y secreta a su representante. Las elecciones se celebraban sin problema, aunque el clima político nacional fue tenso, registrándose numerosos disturbios y manifestaciones. El resultado de las elecciones fue el siguiente. Rómulo Gallegos, candidato por Acción Democrática, obtuvo 871.752 votos. Rafael Caldera, candidato de COPEI, obtuvo 264.204 votos. Y Gustavo Machado, candidato del Partido Comunista de Venezuela, alcanzó 36.564 votos, sobre un total de votantes de 1.183.764 votos. Durante su gestión, estableció las bases de un nuevo trato con las compañías petroleras, una política de reforma agraria y de desarrollo industrial que marcaría el comienzo de una nueva etapa en la economía venezolana. Debido a la exportación petrolera, con el otorgamiento de concesiones a empresas extranjeras para la exploración y explotación del territorio venezolano, el país obtiene por medio de la renta petrolera un ingreso tanto para invertir y generar nuevos capitales como para cancelar las deudas públicas y crear industrias que produzcan bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestro país. Aunque el Estado, con todos los recursos que ha recibido, ya sea en la primera etapa, cuando estaban las concesionarias en Venezuela, como en la segunda, cuando Venezuela tiene el control de sus industrias petroleras, no ha podido satisfacer las necesidades de la población. A pesar del prestigio y el respeto de que gozó Gallego como hombre de letra y como educador, así como de la importancia que el país supo acordar al proceso democrático que se desarrollaba, la agitación política no cesó durante los pocos meses que duró su gobierno. Aún de tomar posesión Gallego, el 2 de febrero, el gobierno informó sobre el intento de un grupo de venezolanos de bombardear a Caracas con aviones procedentes de los Estados Unidos, los cuales se abastecieron en Nicaragua con el propósito de impedir el ascenso al poder del presidente electo. Se crea la OEA, Organización de Estados Americanos, en Washington. Su propósito era afianzar la paz y la seguridad del continente, procurar la solución pacífica de los problemas entre los estados y promover el desarrollo económico, social y cultural. Los países que estaban en la organización eran Argentina, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El 30 de abril, como resultado de la 9ª Conferencia Panamericana, Venezuela firma el Pacto de Bogotá, junto con los países independientes de América Latina y Estados Unidos. El tratado estipulaba la resolución de conflictos de manera pacífica entre los signatarios, así como la aceptación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia. En Caracas, un notable festival folclórico, organizado por el escritor Juan Liscano, donde hubieron muchos grupos que se presentaron. Música, teatro, entre otros. Vinieron muchas personas de otros países y disfrutaron. El 29 de mayo el Araguaney recibe la declaración de álbum nacional debido a su extraordinaria belleza. En materia de deporte, se realizó la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Cervecerías Caracas obtuvo el primer título. La Orgánica de Educación de 1948 divide en lo sustancial al maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, en la cual se define ciertamente la tesis del Estado docente, en tanto fundamentos doctrinarios y administrativos de la educación del país. No solo se asumía que la educación era función esencial del Estado, sino que también se mantenía el principio de la libertad de enseñanza, aun cuando limitando por la inspección y vigilancia del Estado. Convenio número 80, sobre la revisión de los artículos finales, 1946. Ratificación registrada el 30 de 9 de 1948.
Gaceta Oficial número 30, del 31 del 12 de 1948. Adaptada a la terminología utilizando en los convenios adoptados durante los 25 primeras reuniones, vigencia de la Sociedad de las Naciones, al actuar en el marco del sistema de las Naciones Unidas. El 24 de noviembre de 1948 es derrocado el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos y una junta militar se encarga del poder. A Gallegos se le había presentado un ultimátum que incluía en los puntos más importantes expulsar del país a Rómulo Betancourt y la prohibición del regreso del teniente coronel Mario Vargas. Este ultimátum fue el 19 de ese mismo mes. Y por última, desvinculación del presidente con el Partido de Acción Democrática. Todos estos puntos fueron rechazados del plan de Rómulo Gallegos. Cuando los militares dieron el golpe de Estado contra Gallegos el 24 de noviembre de 1948, ellos organizaron una junta militar de gobierno, formada por el teniente coronel Carlos Delgado Charbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Estos tres tenientes, que eran los máximos jefes militares del país, asumieron arbitrariamente el poder político nacional, argumentado que el presidente Gallegos no había aceptado sus peticiones. El presidente Gallegos redactó un manifiesto a la nación, cuyo manuscrito entregó el 2 de diciembre a Humberto García Jarocha, y quien fue luego multigrafiado para ser distribuido clandestinamente. En el manuscrito decía: abandono el país bajo la presión de las Fuerzas Armadas, no he renunciado a la presidencia de la República en que llegó el voto del pueblo. Además de encarcelar o expulsar del país a muchos dirigentes de Acción Democrática, se procedió también a ilegalizar ese partido el 7 de diciembre de ese mismo año. Por ello se clausura sus locales o sedes, sus periódicos y otros órganos de propaganda. El 5 de diciembre a Gallegos se le expulsa del país junto con su familia. Comienza la construcción de la refinería de Puerto La Cruz y la construcción de más de 25 aeropuertos de segunda categoría en diferentes poblaciones del interior del país, así como el mejoramiento y amplitud de otros. El país vivió una de las épocas de desarrollo industrial y social más grandes de toda Latinoamérica, con la construcción de obras de gran envergadura que modernizaron los hasta ese momento rurales Estados Unidos de Venezuela. Las obras que construyeron en esa época fueron las Torres del Silencio, la autopista Francisco Fajardo, la urbanización 23 de enero y el Helicoide. Fue uno denominado como el centro comercial más moderno del mundo para su época. Pienso que los aspectos positivos desde mi punto de vista en ese momento era que el presidente Rómulo Gallegos era una persona de palabra, que resaltaba de su gestión gubernamental una abundancia de excelentes medidas de tipo educacional, económico, asistencial y laboral. Era un hombre que estaba sumamente preparado y se vio que la mayoría del pueblo confiaba en él. Pero lástima que su mandato no duró mucho, derrocado por el golpe de Estado que le dieron los militares en ese entonces. Desde mi punto de vista negativo, creo que por la envidia y el abuso del poder que ocasionaron los del golpe de Estado, acabaron con la felicidad de los venezolanos y con un mejor futuro para Venezuela.